gran parte del mundo, si no es que en todo el mundo, celebramos la resurrección de Jesús. Y es un tema fundamental dentro de nuestra fe, como es su muerte de significativa para nosotros, que representa el perdón de pecados, el sacrificio perfecto, ¿verdad? El sacrificio que se tenía que hacer para el perdón de pecados. La resurrección también representa, pues primero, esa promesa que Jesús había hecho: hey, voy a morir, pero voy a resucitar. El cumplimiento a la promesa. Jesús murió, pero también Jesús resucitó. Alrededor también de la resurrección, pues está el que Jesús pudo vencer lo que nadie había podido vencer, que es el tema de la muerte. Jesús derrotó a la muerte, resucitó, se apareció a sus discípulos, todavía se apareció, hay algunos otros, ¿verdad? Y ascendió al cielo para continuar con la labor que Él debía hacer, no sin antes dejarnos a nosotros al Espíritu Santo. Y esto es fundamental en nuestra fe, porque a diferencia, de otras creencias, de otras religiones, nuestro principal, nuestro líder, a quien seguimos, Él está vivo, ¿verdad? Está vivo. En otros, ahí están enterrados, ¿verdad? Están bajo una tumba, no pudieron derrotar a la muerte. Jesús sí derrotó a la muerte. Y todo este tema de la resurrección está muy padre, pero hay algunos que dicen: sí, se escucha muy padre, pero ¿a mí qué? ¿A mí qué la resurrección? ¿Alguien te ha sentido así alguna vez? ¿A mí qué la resurrección? O sea, Jesús sí resucitó, Jesús hizo lo imposible, Jesús derrotó a la muerte, pero ¿a mí qué? Yo no puedo ni siquiera dejar mi adicción. Yo no puedo perdonar a quien me ha ofendido. Yo no puedo conservar una relación. Yo no puedo ni siquiera dormir. Siento un vacío, me siento frío, me siento alejado. ¿A mí qué la resurrección? ¿Alguien se ha sentido así ahora ya con los ejemplos? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Jesús, cuando resucita, Jesús aparece a algunos de sus discípulos. Ellos obviamente se encontraban reunidos, pero con las puertas bien cerradas, dice la Escritura, llenos de temor, de preocupación, de incertidumbre, de incredulidad, sin saber qué pasaría. Había caras largas, tenían ya días de insomnio, había hambre, había cansancio, había un estrés por saber qué sucedería. Ellos habían visto a su maestro morir en la cruz. Ellos habían visto cómo había una persecución contra ellos. Querían agarrarlos. Estaban llenos de temor, llenos de miedo, encerrados en un lugar, ¿verdad? Cuando de repente Dios aparece en medio de ellos. Yo quiero que te traslades a ese momento. O sea, están los discípulos, 11 de ellos, ya uno menos, ¿verdad? Y están ahí sentados con mucho miedo, ¿verdad? Preguntándose qué iba a pasar con los planes que Jesús les había dado. Les había hablado demasiado acerca de hacer varias cosas. Les había hablado también acerca de que iba a morir, pero Él les había dicho: voy a resucitar. Pero ellos habían visto cómo había dejado de respirar en la cruz, cómo lo habían clavado en un costado, cómo su cuerpo había expirado, ¿verdad? Cómo había dado sus últimas palabras al parecer. Y ellos están ahí, como muchas veces tú y yo también estamos, sin saber qué va a suceder, sin saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, sin saber el día de mañana con qué me voy a enfrentar, sin saber si estoy solo o hay alguien más conmigo. Muchas veces tú y yo nos encontramos en la misma condición de estos hombres, quienes estaban tristes, estaban quizá decepcionados, estaban llenos de duda. ¿Será cierto que el maestro va a resucitar? ¿Será cierto que era el Hijo de Dios? ¿Será cierto que vendría a perdonar nuestros pecados? Y así como ellos estaban, tú y yo también a veces estamos así. Sí. ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Dios tiene cuidado de mí? ¿Será cierto que dentro de este mundo, con tanta gente, con tanta necesidad, se preocupa por lo que yo estoy viviendo? ¿Está enterado incluso de lo que yo estoy viviendo día a día? ¿Conoce mis pensamientos? ¿Conoce mis sueños? ¿Conoce mis problemas? ¿Conoce mis dificultades?
Jesús se aparece ahí, ¿sabes? Y Jesús les habla 5 cosas que tienen que ver con su resurrección, pero que tienen que ver también con algo que Él había hecho a favor de ellos. 5 cosas que hace hoy a favor de nosotros también. Hay 5 cosas que hoy Jesús hace al resucitar. Ya resucitó, pero hay 5 cosas hoy que Jesús hace para nosotros. ¿Quieres saber cuáles son? La primera de ellas, Juan narra esa parte de la historia que te estoy mencionando. En el capítulo 20 dice en el verso 19 que ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo, tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. La paz sea con ustedes. ¿Te imaginas ese momento? O sea, antes de decir buenas tardes, chicos, ya estoy aquí, ¿verdad? Resucité, pueden ver, no pasó nada. No, Jesús llega y dice, la paz sea con ustedes. La paz sea con usted. En medio de lo que parecía un momento muy incómodo, Jesús aparece y dice, la paz sea con ustedes. Y hoy también aparece en nuestras vidas, aparece en los momentos más difíciles, aparece en temporadas difíciles, y en cualquier momento Jesús puede aparecer en tu vida y decirte, ¿sabes? La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes, porque Jesús no solo era un predicador de la paz, Jesús era la paz, ¿sabes? Jesús no solo venía a decirte que iba a haber paz, Jesús venía a decirles, yo soy la paz que ustedes necesitan. Un mundo hambriento de paz, un mundo sediento de paz, familias que necesitan paz, personas que no pueden concebir la paz personal. Jesús hoy llega y te dice, yo soy tu paz. Yo soy tu paz, yo soy lo que tú necesitas para concebir la paz. No es la pastilla con la que duermes, ¿sabes? No es la cuenta que tienes en el banco. No es tus hijos en casa encerrados. Yo soy la paz que necesitas. ¿Sí? Jesús es la paz, y fue anunciado así por Isaías cuando hablaba de que Él iba a ser el príncipe de paz. También el apóstol Pablo mencionó en Efesios que Cristo nos había traído la paz. Y Filipenses 4 también nos enseña algo bien importante. Y dice así el apóstol Pablo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, chécate nada más, así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuida nuestro corazón y su mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Jesús trajo paz a la vida de los discípulos. Jesús hoy trae también paz a nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? La segunda cosa que trajo, dice el verso 20 del Evangelio de Juan capítulo 20, dice, mientras hablaba, es decir, mientras decía, la paz sea con ustedes, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Te imaginas ese momento? Jesús aparece, ¿verdad? Y aparece en medio, ni siquiera toca la puerta, aparece en medio. De por sí había miedo, había temor, había muchas cosas. Aparece en medio, la paz sea con ustedes, pero miren mis heridas y miren mi costado. Y eso produjo alegría para los discípulos. ¿Por qué? Porque esto implicaba que Jesús había cumplido su palabra, que ni la muerte lo había podido detener, que todo aquello que Él les habló era verdad, que sus promesas se cumplirían, porque Jesús también representa el mayor fundamento para nuestra alegría, no importando la circunstancia. Como Jesús apareció ahí y les enseñó sus heridas, hoy Jesús también nos enseña, ¿verdad? No te enseña las heridas, pero te enseña que Él resucitó, te enseña que Él está presente, te enseña que Él, así como trae paz, Él también produce alegría dentro de nuestro corazón. ¿Cuántas veces te ha tocado ver que hay familias o hay personas que lo pueden tener todo? Pueden tener un muy buen trabajo, mucho dinero, un carro muy bonito, una casa muy bonita, pero todo el tiempo están enojados,
Todo el tiempo están angustiados, todo el tiempo están preocupados. ¿Por qué? Porque no hay alegría en su corazón, porque las cosas no producen una alegría duradera. Producen satisfacciones momentáneas, sí, pero aquí Jesús estaba produciendo en los discípulos una alegría eterna. ¿Sabes qué podría asustarles a lo que venía o a lo que se enfrentarían si Jesús ya había derrotado a la muerte? ¿Sabes? ¿Qué persecución podía llenarlos de temor y hacerlos huir si ellos habían visto con sus propios ojos que Jesús murió, pero también que Jesús resucitó? Eso los llenó de alegría, de entusiasmo, de satisfacción, de gozo para decir, pase lo que pase, yo ya vi a Dios resucitado. ¿Sí? Y eso debe también animarnos a nosotros. Pase lo que pase, iglesia, enfrentes lo que enfrentes, tu Dios a quien sigues está resucitado. Está resucitado, Él vive y Él derrotó a la muerte. Amén. La tercera cosa que trajo fue propósito a nuestras vidas. Jesús aparece ahí y en el verso 21 dice: una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Chécate nada más. Aun cuando durante el ministerio de Jesús en varias ocasiones les demandó que hicieran cosas, no fue sino hasta su resurrección que los comisionó para que fueran e hicieran discípulos. Es decir, les dio un propósito y un significado para sus vidas. Ese cuarto estaba lleno de dudas, lleno de incertidumbre. Había un desconocimiento acerca del futuro y había, ¿qué va a pasar ahora, no? Jesús había dado tareas, pero Jesús murió. ¿Qué va a pasar? Pero Jesús aparece y Jesús entonces les dice: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y esto viene a darnos propósito, iglesia. ¿Sabes? Jesús no resucitó solo porque sí. Jesús no murió solo porque sí. Jesús no fue enviado por el Padre solo porque sí. Jesús fue enviado con una tarea. Y hoy Jesús aparece en medio de su iglesia y también nos deja una tarea. Y es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las vidas cobran significado cuando tú entiendes tu propósito. Las vidas cobran un mayor interés cuando tú entiendes tu propósito. Cuando entiendes que no solo es casarte, crecer, casarte, trabajar, tener hijos y morir. No. Sino entiendes que cada lugar que pisas, cada gente con la que te cruzas, cada charla que tienes puede ser significativa para el reino de Dios. Porque Dios te ha comisionado ahora a ti. Jesús ya hizo su tarea, Jesús ya cumplió y ahora ha comisionado a la iglesia a ir, como decía Gio, ir y predicar su evangelio, predicar las buenas noticias. Jesús nos da un propósito a nuestras vidas. Amén. La cuarta cosa es que Jesús trajo al Espíritu Santo a nuestras vidas. Imagínate el momento. Jesús aparece en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Pero luego les enseña sus heridas. Ellos se llenan de alegría y les vuelve a decir: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Pero luego dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Era necesaria su resurrección y partida hacia con el Padre para que entonces descendiera sobre los discípulos el Espíritu Santo. Este acontecimiento de soplar sobre ellos es la misma palabra que se menciona en Génesis cuando Dios sopló aliento de vida sobre el primer ser humano. Es lo mismo, pero ahora Dios les estaba dando otro tipo de vida. ¿Sabes? Allá en esa primera ocasión Dios sopla aliento de vida, forma a Adán, ¿verdad? Ahora Dios sopla Espíritu Santo y los llena de vida, los llena de poder, los llena de unción, los llena de muchas cosas, los capacita para la obra que ellos iban a hacer. Antes les dice: yo los envío, pero ahora les dice: pero les doy esto para que vayan.
les doy al Espíritu Santo. Y Jesús había hablado del Espíritu Santo, había dicho: hey, es necesario que yo me vaya, pero tranquilos, les voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo. Él, ¿qué les haría el Espíritu Santo? ¿Qué vendría a hacer? Muchas cosas. Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán testigos, y hablarán aquí y allá y donde quiera que vaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Pero también Juan en el capítulo 16 vendría a enseñarnos la labor del Espíritu Santo, y dice así. Está hablando Jesús y dice: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Quién era el abogado defensor? El Espíritu Santo. Si no me voy, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo no solo es tu abogado defensor. El Espíritu Santo no solo es quien nos capacita, nos llena de poder y nos prepara para toda buena obra. El Espíritu Santo también es aquí el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a toda verdad. Jesús resucita, sopla Espíritu Santo, de la misma manera en que hoy Jesús llega a nuestras vidas y nos da al Espíritu Santo. Amén. Y por último, aquí me gustaría que me acompañaran con el teclado. Sí, Charito, ayúdame por favor. Jesús nos da un mensaje. Jesús aparece ahí en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dice. Les enseña las heridas, trae alegría. Luego trae propósito. Así como el Padre me envió, yo los envío. Sopla Espíritu Santo en ellos. Pero el verso 23 dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Chécate nada más. Esta última parte de la charla de Jesús con sus discípulos, Jesús menciona el perdón de pecados. No es que Jesús les estaba confiriendo poder respecto a un poder que solo a Jesús le correspondía. Jesús no estaba dándoles una autoridad que solo a Jesús le correspondía. Es decir, el discípulo no tenía la autoridad o la capacidad para decir: tu pecado sí es perdonado, tu pecado no es perdonado. Eso solo le corresponde a Jesús. Lo que Jesús estaba tratando de decirles es: tú tienes un mensaje. Tú tienes un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El perdón de los pecados. Y en tus manos está el poder de predicar el mensaje y anunciar a la gente que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por el perdón de pecados. Entonces anuncia el mensaje, predica el mensaje, comparte el mensaje, corre por la gente y anúnciale y dile: Jesús ha perdonado tus pecados en la cruz. Jesús ha perdonado tus pecados en la cruz. Y ese es nuestro mensaje. Jesús quería decirnos que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. El mensaje que tenemos con respecto a la resurrección es que Él resucitó, pero Él también trae perdón de pecados. Y el apóstol Pablo lo menciona y dice en 2 de Corintios capítulo 5, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo
se ha convertido en una persona nueva. Chécate nada más, porque esto ya no está hablando Jesús a sus discípulos. Ya Pablo está hablándole a la iglesia. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo aquí? Todos somos unas personas nuevas. Dice: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Pero chécate nada más. Y Dios nos ha dado la tarea, diga conmigo, tarea. La tarea de reconciliar a la gente con Él. Eso es lo que Jesús les había dicho a sus discípulos. Ustedes tienen el poder de perdonar los pecados, pero en realidad ustedes tienen la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pero sigue diciendo: como colaboradores de Dios, diga conmigo, colaboradores, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Checas? O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo te ruego que no recibas este regalo y no le des importancia. ¿Cuál es el regalo? La salvación de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de salvación, iglesia. Y tú tienes una ¿qué? Tarea. Y eres un colaborador. ¿Cuál es el mensaje? El perdón de los pecados. Cristo perdonó tus pecados, ¿es cierto? Pero Cristo también tiene la capacidad, el poder y la autoridad para perdonar el pecado de la gente que te rodea. ¿Qué es lo que más esclaviza a la gente? El pecado. ¿Qué es lo que mata a la gente? El pecado. ¿Qué es lo que separa a las familias? El pecado. Y tú y yo tenemos el ministerio, la tarea de anunciar la reconciliación. Amén. Entonces la resurrección para hoy, para nosotros hoy, significa: anunciamos a Jesús, pero anunciamos su sacrificio, su muerte, su resurrección y su perdón de pecados. Amén. Ponte de pie.